Hola amigos, soy Hernán Fernández, este es vuestro canal de fútbol internacional para seguir hablando de los grupos de las eliminatorias europeas que ya finalizaron en su primera etapa. Queda la etapa final, la etapa que dará a 3 clasificados más en los 3 pasillos de repechajes, con 2 semifinales por cada pasillo y una gran final, a partidos únicos. Esto no es ida y vuelta, solamente partidos únicos que se jugarán en los cuales uno de los contrincantes será local, tendrá esa suerte, esa ventaja, si se quiere, y bueno, el otro equipo deberá enfrentar a su propia suerte y después, en el caso de ganar las semifinales, ahí se invadirá la localidad, es decir, aquel equipo que jugó de visitante en la semifinal, si tiene la suerte de pasar a la final, ahí tendrá la suerte de ser el local. Veremos qué es lo que sucede. Ya hablamos de los pasillos, por un lado Gales-Austria y Escocia con Ucrania, por otro pasillo Suecia con República Checa y Rusia con Polonia, y por el otro pasillo Italia con Macedonia del Norte y Portugal con Turquía. Esta es la llave en la que todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Porque se puede dar una hipotética final entre Portugal e Italia y uno de los dos quedará fuera. Solo uno de ellos clasificará directamente a la Copa del Mundo. Recordemos que ya de los equipos clasificados, esta información la puedo agregar ahora mismo, tenemos que de los equipos clasificados a la Copa del Mundo, tenemos que resta saber una cabeza de serie, que sería Italia. En principio sería Italia, pero si Italia no clasifica porque está encuadrado por ahora en la repesca, deberá atravesar esta segunda etapa eliminatoria. Si Italia fracasa, será reemplazado por otro país. Entonces ahí está el juego de nombres. ¿Quién será el país que tome el lugar de Italia en el caso de no clasificar? Claro que puede ser la misma Portugal, porque si Portugal es la que avanza por esa llave, Portugal seguramente será cabeza de grupo. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Por ahora hay 7 cabezas de grupos definidas, eso lo hablaremos en otro video. Ahora tampoco quería hablar yo del repechaje, que ya se los conté en el video anterior. Quería hablar un poco del análisis de lo que dejó la fase de grupos de estas eliminatorias, la primera etapa, digamos, la primera gran etapa, porque es la más larga, la que juegan los equipos encuadrados en grupos, con partidos de ida y vuelta, y donde en el grupo C tuvimos la sorpresa, nos encontramos con la sorpresa que Suiza ganó el grupo por encima de Italia, lo aventajó por 2 puntos, por encima del campeón de Europa. Suiza mandó a Italia, sí, repito, al campeón de Europa a jugar el repechaje. Terminó el grupo C, liderando el grupo C con 18 puntos, Italia quedó con 16, Irlanda del Norte muy lejos con 9 puntos, Bulgaria 8 puntos, Lituania 3 puntos. ¿Cómo explicamos esto? Y bueno, es difícil de entender que un campeón de Europa se queda fuera del Mundial, o por lo menos en una primera etapa eliminatoria tiene que atravesar la repesca. El tema es así: Italia, después de haber conseguido la Copa de Europa, sufrió una relajación. Quizás se dejó estar, ya no jugaba con la misma intensidad con la que jugaba en el campeonato europeo. Ya mismo en el campeonato europeo había sentido la presión de haber llegado tan lejos, porque era candidato desde el primer momento por su buen juego, su juego agresivo, ofensivo y goleador. Italia era un equipo que metía goles y concedía muy pocos goles o ninguno. Era muy difícil vencer la valla italiana, y esa presión la fue sintiendo ya en semifinales Italia, cuando tuvo que eliminar a España por penales y ganó la Copa por penales. Es decir, Italia no pudo superar a España en semifinales ni a Inglaterra en la gran final. Solamente consiguió el título, consiguió la Copa a través de los penales, de los benditos penales que por supuesto sirven como para definir una final, sirven para definir a un campeón. Italia fue campeón así, por penales. Eliminó a España en semifinales después de empatar 1-1 y ganó a Inglaterra por penales después de haber empatado 1-1 también. Ya ahí Italia empezó a mostrar cierto decaimiento en su juego ofensivo, cierto decaimiento en su presión alta,
ya los jugadores no presionaban tan alto, ya Italia retrocedió un poco más, ya se cuidaba un poco más, tenía miedo a perder Italia. Ese miedo a perder lo llevó también a jugar con ciertos recaudos en el grupo clasificatorio. Un grupo, claro, en el que Italia pensó que se iba a pasear, pero tuvo el primer cimbronazo cuando recibió a Bulgaria y empató apenas 1-1. No pudo, fue incapaz de vencer a Bulgaria como local. Ahí tenemos una de las razones por qué Italia dejó puntos en el camino y por qué Italia no terminó primera. Después vamos a otro partido clave del grupo, clasificatorio. Le tocó enfrentar a Suiza. Aquí había goleado, había derrotado con holgura, con comodidad en el Campeonato de Europa, cuando se habían enfrentado en la fase de grupos, lo había goleado 3-0, y sin embargo Italia tuvo muchas dificultades con Suiza en el grupo para el Mundial. Y en el primer partido que les tocó jugar en Suiza, empataron 0-0, señores, 0-0, e Italia tuvo la ocasión de un penal que fue marrado por Jorginho, el jugador brasileño nacionalizado italiano. Jorginho marró un penal y no pudo superar Italia a Suiza ese día. Jugaron meses más tarde en Italia y volvieron a empatar, pero esta vez 1-1, cuando Italia tuvo que ir en contra del marcador porque empezó ganando Suiza con un golazo de Widmer, e Italia tuvo que empatarlo con angustia, in extremis, y con ese empate agónico 1-1 tuvo la posibilidad de ganarlo en el minuto final cuando dispuso de otro penal que pateó nuevamente Jorginho y lo volvió a errar. Italia por ese empate le iba a costar caro porque después no podría ganarle a Irlanda del Norte en Belfast, y ese 0-0 lo condenó a Italia porque Suiza, por su parte, el trabajo de golear a Bulgaria 4-0 como local, que no fue con mucha facilidad, porque en la primera etapa había terminado 0-0. Bulgaria, con un sistema totalmente defensivo, lo único que intentó fue evitar que Suiza le ganara. Quería, por supuesto, evitar que Suiza le ganara, pero Suiza en el segundo tiempo rompió el marcador, hizo muchos goles, hasta hizo 2 goles más que fueron anulados por el VAR, por posición adelantada muy finita. Si no, Suiza iba a golear de forma más categórica todavía Bulgaria, pero no. 4 goles solamente subieron al marcador y terminó 4-0. Una goleada que fue suficiente para que Suiza ganara el grupo y dejara a Italia en el segundo lugar y la mandara al repechaje. Vamos ahora a analizar en lo que fue el grupo D. El grupo D tenemos a Francia como primera de grupo, 18 puntos. Francia está clasificada, Francia es la cabeza de serie. Francia es campeón del mundo, último campeón del mundo. Recordemos que en Rusia 2018 se impuso en la final 4-2 sobre Croacia y es el campeón del mundo vigente. Dejó muy lejos a Ucrania, segunda con 12 puntos. Finlandia quedó con 11 puntos. Bosnia-Herzegovina más lejos todavía con 7 puntos. Y Kazajstán 3 puntos. Podemos decir que Francia ganó un grupo muy fácil, porque todos sus rivales fueron muy mediocres. Ni hablar Kazajstán, un rival que no tenía nivel, pero ni Ucrania, ni Finlandia, ni Bosnia-Herzegovina tuvieron nivel suficiente como para poder pelearle a Francia, y Francia, aún dándose el lujo de dejar puntos en el camino por empates sorpresivos, a Francia terminó primera a pesar de todo, y Ucrania, Finlandia y Bosnia, que estaban prácticamente en un mismo nivel, se fueron quitando puntos entre ellos. Ninguno logró imponerse por sobre el resto, y apenas Ucrania, por un punto más que Finlandia, por un triunfo que había logrado Ucrania sobre Finlandia, lo superó por un puntito, y de esa forma Ucrania es la que va a jugar el repechaje. Y Finlandia, que es un buen equipo, pero que le faltó audacia, le faltó esas ganas de ganar, esas ganas de decir, nosotros ya conseguimos clasificar a un campeonato de Europa, ¿por qué no luchar para clasificar a un campeonato del mundo? Y le faltó muy poquito para jugar el repechaje y para pelear por uno de los últimos boletos para el campeonato del mundo. Pero Finlandia no tuvo nivel, no le dio, pero porque no arriesgó. Un técnico muy conservador a mi gusto, donde había logrado formar un lindo equipo, un equipo que cuando atacaba le complicaba la vida a cualquier rival, hasta la misma Francia, porque recordemos que no en este grupo clasificatorio para el Mundial, pero sí en la Nations League o en la clasificación para el Campeonato Europeo. Finlandia había logrado vencer a Francia 1-0, no sé si ustedes lo recuerdan, con este mismo equipo, con estos mismos jugadores, con este mismo técnico, y sin embargo no se animó. No pudo Francia cuando le tocó enfrentar en el último partido de local. Ucrania hizo su trabajo contra Bosnia-Herzegovina, una Bosnia muy mediocre, que a pesar de seguir contando con Edin Dzeko, un grandísimo goleador, tuvo un andamiaje demasiado irregular.
en la clasificación para el Mundial y terminó cuarta, una eliminatoria malísima, la de Bosnia y Herzegovina. Bueno, entonces dijimos que Francia al Mundial, primera, campeón del mundo, será cabeza de serie, eso ya está confirmadísimo, y Ucrania jugará en uno de los pasillos para pelear por un puesto para la Copa del Mundo. Recordemos que Ucrania ya no tiene a Shevchenko como director técnico, que renunció en el medio de la eliminatoria, ahora tiene otro técnico. Ucrania deberá enfrentar a Escocia de visitante en la semifinal del repechaje. Si gana, enfrentará al ganador de Gales y Austria por un pasaje a la Copa del Mundo. Así que bueno, eso fue todo, amigos, los análisis de los grupos C y D. Así que nos veremos en otro video donde seguiremos analizando a las eliminatorias europeas, qué es lo que nos dejó en los grupos E y F. Así que bueno, nos vemos, pongan me gusta, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Hasta luego.